Hola, soy Mauricio Quintero, tu guía en México Oculto, y te doy la más cordial bienvenida. El tema del presente video es Sempohualtonali. Comencemos. La palabra en náhuatl, Sempohualtonali, está formada por el agrupamiento de las palabras Se, que significa uno, de Powali, que significa contar, y de Tonali, que significa energía o calor, por lo que Sempohualtonali se puede traducir como la cuenta de los días, la cuenta de las energías, veintena de los días o veintena de las energías. Después del Ilhuitl, el retorno, el regreso o el día, se tiene un periodo de 20 días, el cual se conoce precisamente como Sempohualtonali, el equivalente en la cultura occidental a lo que se conoce como mes. El año trópico o civil, en el cómputo del tiempo de nuestros viejos abuelos, está formado por 18 Sempohualtonali, o 18 veintenas. Al multiplicar 18 Sempohualtonali por 20 días, da como resultado 360 días. Para ajustar el Xiuhpohualli, o cuenta del año, al año trópico, y no ocasionar ningún desfase, añadieron un periodo especial de 5.25 días, o, lo que es lo mismo, 5 días más un cuarto de día. Una cita de Fray Diego Durán, fraile dominico, quien fue autor de El libro de los ritos y del Códice Durán, nos informa acerca de la utilidad en cuestiones del cómputo del tiempo, llevado por nuestros abuelos, aplicado a cuestiones agrícolas como la siembra, escrito en su muy peculiar forma de escribir, el cual dice: servía a estas naciones para saber los días en que habían de sembrar y coger, labrar y cultivar el maíz, deshiervar, coger, ensillar, desgranar las mazorcas, sembrar el frijol, la chía, teniendo en cuenta en tal mes, después de tal fiesta, en tal día de tal y tal, figura todo con un orden y concierto supersticioso, que si el así no se sembraba en tal día, y las calabazas en tal día, que no guiándose por el orden y cuenta de estos días, tenían menoscabo e infortunio sobre lo que fuera de aquella orden sembraban. El texto anterior nos proporciona una idea aproximada de la importancia que tenía el cómputo del tiempo en la vida cotidiana, en la sociedad de nuestros antiguos abuelos. A continuación, el número, nombre en náhuatl, su correspondiente traducción, y los días correlacionados con el calendario gregoriano de cada Sempohualtonali, o veintena. 1. Atelcahualo, lo dejado por las aguas, del 12 de marzo al 31 de marzo. 2. Tlacaxipehualistli, el cambio en las personas, del 1 de abril al 20 de abril. 3. Tosostontli, la pequeña vigilia, del 21 de abril al 10 de mayo. 4. Huey Tosostli, la gran vigilia, del 11 de mayo al 30 de mayo. 5. Toxcatl, las cosas secas, del 31 de mayo al 19 de junio. 6. Etzalcualistli, la comida de Etzali, del 20 de junio al 9 de julio. 7. Tecuiluitontli, la pequeña fiesta de los señores, del 10 de julio al 29 de julio. 8. Huey Tecuiluitl, la gran fiesta de los señores, del 30 de julio al 18 de agosto. 9. Tlaxochimaco, la ofrenda de flores, del 19 de agosto al 7 de septiembre. 10. Xocotl Huetzi, cuando los frutos caen, del 8 de septiembre al 27 de septiembre. 11. Ochpanistli, el barrimiento de los caminos, del 28 de septiembre al 17 de octubre. 12. Teotleco, llegada de los elementos generadores, del 18 de octubre al 6 de noviembre. 13. Tepelhuitl, la fiesta de los cerros, del 7 de noviembre al 26 de noviembre. 14. Quecholi, flamingo, del 27 de noviembre al 16 de diciembre. 15. Panquetzalistli, el levantamiento de las banderas, del 17 de diciembre al 5 de enero.
16. Atemostli, el descenso de las aguas, el 6 de enero al 25 de enero. 17. Titital, el recogimiento, del 26 de enero al 14 de febrero. 18. Iscalli, renovación, resurgimiento, del 15 de febrero al 6 de marzo. Nemontemi, completar la cuenta, del 7 de marzo al 11 de marzo. Sí. La estructura del año civil anahuaca queda entonces conformada de la siguiente manera. Cada fila representa a cada uno de los Ilhuitl, días o signos. Cada columna representa a cada uno de los Sempohualtonali o veintena, más los 5 Ilhuitl o días correspondientes a Nemontemi, teniendo una duración total de 365 días más un cuarto de día. La manera de leerlo es la siguiente. Se lee el signo y a continuación el nombre de la veintena. Zipactli, de la veintena de Atalcahualo. Cuautli, de la veintena de Toxcatl. Olin, de la veintena de Teotleco. Xochitl, de la veintena de Izcalli. Zipactli, de la veintena de Tozostontli. Con este sistema, cada uno de los días tiene un nombre propio, es decir, el nombre del día más el nombre de la veintena. Ninguno de los nombres se repite en el transcurso del año. Este sistema se encuentra perfectamente estructurado en lo que se conoce como la piedra del sol, en su tercer círculo, contando los círculos de adentro hacia afuera. El tema del próximo video es mecanismo de los 20 días y las 18 veintenas en la piedra del sol. Hasta pronto. Gracias por ver este video. Si te ha gustado y quieres seguir aprendiendo sobre México Oculto, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así, serás el primero en enterarte cada vez que se publique un nuevo contenido. Tu suscripción es crucial para apoyar el desarrollo de estos temas y una motivación para seguir creando contenidos que te interesen. Tu apoyo hace toda la diferencia. Dale un me gusta si disfrutaste el video y compártelo con amigos que también pueden estar interesados.